Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a empezar con la segunda conferencia, en este caso a cargo de Gemma Menéndez, dentro del ciclo de conferencias que ha organizado el Museo Arqueológico Nacional con motivo del segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta. No sé si se me oye mucho. Perdón. Saben que este año, desde un punto de vista egiptológico, como comentábamos la última vez, es un año muy especial. Es un año en el que celebramos, como digo, el desciframiento de la piedra de Rosetta, 200 años, 100 en noviembre del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y 50 del Templo de Debod en Madrid. Entonces, el Museo Arqueológico Nacional ha querido formar parte de una serie de eventos que se van a realizar a nivel internacional y, en este caso... Perdón, ¿se oye mucho? En este caso, este primer ciclo de conferencias, bajo el título La clave de un pasado, 200 años del desciframiento de la piedra Rosetta, es en el que incluimos la conferencia de Gemma. Dentro de una semana será de José Ramón Pérez Acino sobre lo que ocurre una vez descifrada la piedra Rosetta y todo el proceso que se genera posteriormente, y la que tuvimos hace unos días sobre la expedición de Napoleón, que fue la primera que se impartió. También quisiera recordarles que también con este motivo de las efemérides, en los meses de octubre, noviembre y diciembre vamos a tener otro ciclo de conferencias dedicado a la figura de Tutankamón, el descubrimiento, el hallazgo, los personajes que formaron parte de ella, la museografía a partir de ese momento y bueno, pues es otro ciclo de conferencias que también celebrará el museo, insisto, con motivo de estas efemérides. Hoy tenemos a Gemma Menéndez Gómez, que es nuestra compañera, profesora de lengua egipcia en la Universidad de San Damaso, y es la que va a impartir hoy la conferencia titulada Champollion y su obra. Gemma es licenciada en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares y es doctorada por la Universidad Autónoma de Madrid. Es una de las principales especialistas españolas en Deir el Medina y en la necrópolis tebana. A lo largo de su carrera ha desarrollado su investigación en instituciones de relevancia como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Griffith Institute de la Universidad de Oxford, la Universidad de Leiden, en el Departamento del Antiguo Egipto y Sudán del British Museum y en el IFAO, en el Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, así como el Departamento de Arte y Arqueología de la Universidad de Lieja, en Bélgica. Su carrera ha estado marcada por su colaboración como arqueóloga y epigrafista en varios proyectos arqueológicos de la necrópolis tebana, como es el proyecto Yehuti, de todos conocido, donde fue responsable desde el año 2003 hasta el año 2013 de la reconstrucción de la tumba de Geri, que es la tumba tebana 12. Y la misión arqueológica belga en la necrópolis tebana, donde fue parte del equipo epigráfico de la tumba del visir Amenemipet, que es la tumba, la TT29, Cebantum 29. Es autora del libro El artista en el Antiguo Egipto y de un volumen importantísimo del Catálogo General del Museo del Cairo dedicado a estelas e inscripciones de Deir el Medina. Actualmente es profesora de lengua egipcia en el Instituto de Lenguas de San Justino de la Universidad de San Damaso y, además de la enseñanza, continúa con su labor epigráfica y arqueológica en Egipto. Gemma, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, Isabel, y gracias también, Esther, y al museo por la invitación. Y vamos a empezar este viaje por la vida de Champollion y su obra. Y para comenzar, me gustaría poner un poco en situación que en 1821 se inaugura en una exposición del Antiguo Egipto en Piccadilly, en el corazón de Londres, que era el barrio de moda de esa época. Era una exposición pionera en su tiempo porque traía a Londres lo que era la egiptomanía que había comenzado en Francia a partir de Napoleón, y en el que se conoció como Egyptian Hall, que es este edificio que tenéis ahí, que era un museo privado de historia natural, que se había construido en 1812 con estilo neoegipcio, con unas estatuas que intentaban simular a Isis y Osiris y con extraños jeroglíficos en la fachada. Pues ahí, expuesta al público, había una tumba en relieve y pintada que había sido descubierta pocos años antes, en 1818, en lo que, bueno, en ese momento decían la necrópolis tebana, pero luego veríamos que era una tumba del Valle de los Reyes. En la inauguración, que fue el 1 de mayo de 1821, Giovanni Belzoni, que era un hombre de circo, un forzudo que se había metido a cazador de antigüedades, pues apareció en la inauguración vestido de momia, con vendajes. Allí asistieron
cerca de 2.000 personas, pagaron alrededor de una media corona cada uno. Y lo expuesto en la exposición no era la tumba real, obviamente, sino que era una copia a escala que había hecho Belzoni con un compañero suyo, Alessandro Ricci, de una de las tumbas que habían descubierto. Además, también habían expuesto algunos objetos, expusieron momias, trozos de cuerda que decían que pertenecían al funeral, y bueno, una pieza que se le resistió a la inauguración, pero que se incorporó después a la exposición, que era un sarcófago de alabastro blanco de unos 3 metros, que bueno, era traslúcido, como es el alabastro, que tenía una figura femenina en el fondo del sarcófago y algunos textos que, que nadie sabía interpretar, y que llegaría alrededor del mes de agosto. Este sarcófago, que después de la exposición quedó custodiado en el British Museum, pero el British Museum no lo quiso comprar. Al final la viuda de Belzoni lo vendió por 2.000 libras a un arquitecto que se llamaba John Swan, que es el que, ahora él tenía una gran colección de antigüedades en su casa y hoy en día es el Museo Sir John Swan y es donde está este sarcófago. La información de quién era esta tumba que se exponía y el sarcófago, pues todo era producto de la imaginación, de la creatividad, de lo que se les ocurría, porque en realidad nadie hasta entonces había leído los jeroglíficos. Y a lo largo del siglo XIX, muy poco tiempo después de esta exposición, pues ya se sabría que esa tumba que se expuso en el Egyptian Hall era la tumba de Seti I, que el sarcófago que habían expuesto también de alabastro era también el de Seti I, que la divinidad que estaba representada en el fondo del sarcófago era la diosa Nut, que era la diosa del cielo y la protectora, en este caso, del cuerpo del rey, y que las inscripciones que acompañaban al sarcófago pues hacían referencia a los títulos reales y a libros funerarios que iban a proteger al difunto en su viaje al más allá. Y todo esto se debe gracias a un joven francés que, inspirado un poco por Napoleón y por las expediciones que había hecho Napoleón y obsesionado por Egipto, pues hoy en día podemos considerarle el fundador de la egiptología. A mediados de septiembre de 1822, como veremos, pues, se daría el gran paso al leer pues, nombres como el de Alejandro, el de Berenice, el de Cleopatra, Ptolomeo, Ramsés, y además también Champollion lo que haría sería estudiar en las principales colecciones europeas que estaban en ese momento, como en el Museo de Turín o el Museo Británico. También aportaría una gran colección de objetos egipcios al Museo del Louvre. Y además, gracias a él, se documentaron los principales monumentos egipcios tras su expedición. Por eso hoy celebramos el bicentenario del desciframiento de la lengua egipcia, ¿no? Y la gran obra que hizo Champollion. Pues Jean-François Champollion nace en el seno de una familia humilde en Figeac, en 1790, una ciudad donde hoy en día se encuentra uno de los museos Champollion, porque hay dos, está el Museo Champollion en Figeac y luego una especie de casa-museo Champollion en Grenoble. Y es allí donde su padre, Jacques Champollion, que era natural de Grenoble, pues era un vendedor de libros ambulante, pues decide montar una pequeña librería en el centro del pueblo. Y una vez asentado, pues allí se casa con Jean-Françoise Gualiu, que va a ser la madre de Champollion. Es una familia humilde, es una familia ya pues cuando nace Champollion es el cuarto de la familia, son 4 hermanos. Pero la figura y el nacimiento de Champollion va a tener también una connotación en cierta manera mítica, ¿no? Porque él se convierte en un personaje bastante importante y a partir de su nacimiento pues empiezan a surgir un gran número de leyendas y una de ellas, en torno a su nacimiento, cuenta que su madre, que era una mujer pues, relativamente mayor para tener hijos, pues también tenía problemas de reumatismo, no se podía mover de la cama, estaba muy enferma, contrata a un curandero para que la cure. Y a través de masajes, aceites, hierbas, parece curarla y además la presagia que va a ser madre de nuevo y que
su hijo va a ser famoso en siglos venideros. Entonces, leyendas como estas hay muchas respecto a Champollion y muchas veces aparecen en las biografías y no se sabe muy bien hasta qué punto son ciertas. Jean-François nace en un momento también bastante bueno, se me había olvidado mencionar que uno de sus hermanos, su hermano mayor, que es Jacques-Joseph, que tenía 12 años cuando Champollion nació, va a ser el gran protector de Champollion y el que se va a encargar de sus estudios. Vamos a tenerle presente a lo largo de toda la conferencia. Pues cuando Jean-François Champollion nace, pues nace en un momento bastante complicado porque justo un año antes había sido la Revolución Francesa y eso había despertado cierta desconfianza entre la gente en las calles, entre los vecinos, y entonces los niños dejan de jugar en la calle, se encierran en las casas. Además, la mayor parte de las escuelas que estaban en manos de congregaciones religiosas se cierran. Entonces los niños se ven enclaustrados en casa y reciben, si pueden y si tienen la posibilidad, reciben esa educación en casa. Champollion tiene la ventaja de que su padre tenía libros, era librero, y que además su hermano era un gran coleccionista de libros y un amante de la historia antigua. Entonces realmente él fue como una especie de autodidacta, al menos en sus primeros años, aprende solo a escribir y leer porque ni siquiera su madre sabía leer y escribir. Y también aprende a dibujar haciendo copias de otros dibujos. Los dibujos que están aquí son los dibujos que hay en el Museo Champollion, o sea, que son los que él realiza aprendiendo él solo, siendo un niño, a hacer copias de otros dibujos. Como decía, su hermano, Jacques-Joseph, que era un gran aficionado a los libros, era también un experto en griego y en latín e iba a transmitir ese conocimiento de griego y latín a su hermano hasta que su hermano consiguiera entrar en la escuela. Una vez que las escuelas se abren, ya cuando Champollion tiene 8 años, pues él se va a convertir como en su profesor. Y la verdad es que a Champollion no le va a gustar, le voy a llamar Champollion a partir de ahora, ¿vale? Aunque sea el apellido, para entendernos. A Champollion no le gusta mucho el colegio, no le gusta mucho la rutina del colegio, las asignaturas que dan. A él le gustan los libros que a él le apetece leer, los de lenguas, los de literatura, los de historia antigua, los de arqueología, pero la rutina y estudiar matemáticas y esas cosas pues parecen no gustarle. Y lo que hace su hermano, Jacques-Joseph, es llevárselo a Grenoble, que es donde él empieza a trabajar, y meterle en un internado, en un liceo, para que, bueno, pues a ver si se centra un poco en los estudios y recibe una buena educación, porque a pesar de que no le gusta mucho el colegio, sí que ve que es un niño con ansias de aprender. Por entonces ya corría el año 1801 y a partir de ese momento su hermano pues iba a coger las riendas de su educación y prácticamente le iba a mantener durante gran parte de lo que iban a ser sus estudios. Allí en Grenoble, con profesores privados, va a aprender latín, va a aprender griego, va a estudiar hebreo, árabe, sirio y otras lenguas antiguas. Y también durante su estancia en Grenoble tiene la oportunidad de conocer a Jean-Baptiste Joseph Fourier, que era en ese momento, bueno, es un matemático, pero que era un miembro bastante importante de la expedición de Napoleón, que llegó a ser director del Instituto de Egipto en el Cairo y además el encargado de escribir la introducción de Descripción del Egipto, que era la obra que se iba a hacer con motivo de la expedición de Napoleón. Fourier tenía una gran colección de antigüedades e invita a Champollion, que debía de tener como unos 12 años, a ver sus antigüedades, y Champollion queda tan admirado que en ese momento decide dedicar su vida al estudio de la historia antigua, al estudio de Egipto y al desciframiento de la escritura jeroglífica. Champollion, como habíamos dicho, que era un niño con muchas ansias de saber, pues a pesar de todo seguía sin adaptarse al colegio y aún así tenía que adaptarse pues, al estricto y rutinario régimen de los liceos, del internado de Grenoble, pero aún así lo que hacía era pedir libros a su hermano para que se los enviara y leerlos a escondidas. Y con 12 años ya le estaba pidiendo la gramática etíope pues para leerlo durante la noche a escondidas, con la luz que entraba desde la calle, por lo visto, que también le provocó bastante dificultades de visión.
pero eran libros que sabía que no iba a encontrar en el colegio y que solamente se los podía pedir a su hermano. Eran libros raros, pero lo curioso es que a consecuencia de la Revolución Francesa, mucha gente de la nobleza vendía las colecciones de libros que tenía a muy bajo precio, entonces eran bastante accesibles en ese momento. Los libros que tenían su poder para leer, pues era una gran colección de los estudios que se habían realizado hasta entonces de la lengua jeroglífica. Por ejemplo, durante los siglos XV y XVI se habían publicado textos de historiadores griegos y romanos, ¿no?, que hablaban pues, un poco de los jeroglíficos como mensajes simbólicos y alegóricos, como por ejemplo la jeroglífica de Orapolo, que llega a Italia en 1419 y que se comienza a imprimir en el siglo XVI, pero se sigue imprimiendo siglos después. Y en este momento, digamos que lo que hace este tipo de libros, pues identifican los tipos de escritura, sí que ven que existe una escritura jeroglífica muy figurativa y otra hierática, que es un poco más como la mano del escriba, ¿no?, más manuscrita. Y ven también que la evolución de estas lenguas derivaron en escrituras como el demótico y el copto. Entonces, el copto va a ser la clave de la traducción de los jeroglíficos y por lo menos Champollion en este momento se da cuenta de que en realidad tiene que centrar sus esfuerzos en saber copto para conseguir descifrar la lengua jeroglífica. Otra obra, por ejemplo, es la de Piero Valeriano, que también es otra de las obras que cae en manos de Champollion, que eran 58 volúmenes titulados Jeroglífica y que clasificaban los jeroglíficos en categorías, en animales, plantas, dioses paganos, partes del cuerpo, o sea, ya los dividía, pero les daba un significado algo religioso y filosófico a cada uno de estos signos. Hasta el siglo XVII no se comienzan los primeros intentos para descifrar, ¿no? Y en este momento es cuando aparece Athanasius Kircher, que con sus conocimientos de copto pues empieza a elaborar un vocabulario y una gramática copta, y lo que deduce es que el copto era un lenguaje que se había utilizado en la liturgia, pero que estaba muy influenciado por la antigua lengua hablada egipcia, principalmente la coloquial. Tendría que ser también el obispo inglés William Barbuton, quien en su libro titulado El legado de Moisés, que se publica en 1741, pues también digamos que se empieza a defender que este tipo de signos pues no guardan ningún tipo de secreto ni de sabiduría extraña, sino que tienen una base más bien científica. Todo el mundo teoriza, pero nadie se lanza todavía a traducir. 20 años después, Jean-Jacques Barthélemy fue el primero a identificar también un óvalo, que es lo que conocemos actualmente como cartucho, ¿no? Y él identifica como que parece que rodea nombres y que a lo mejor esos nombres que está rodeando ese óvalo pues son nombres reales o nombres de dioses. Aquí aparece también la figura de Joseph de Guignes, que no puedo evitar mencionarle porque era un especialista en lengua china, y él afirma que lo mismo ocurre en el chino, que el chino también se identifica ese tipo de óvalos para resaltar nombres propios o nombres reales. Y lo que dice Joseph de Guignes es que China había sido una colonia egipcia y que la única forma de descifrar jeroglíficos era a través del chino. Así que yo creo que está bastante desencaminado. Por lo tanto, las fuentes y libros de los que se nutre Champollion pues es que albergan una gran variedad de teorías. El más cercano a su época es el de George Zoega, que era también especialista en copto y que lo que hace es estudiar las inscripciones que aparecen en los obeliscos y crea un corpus de jeroglíficos que clasifica también en tipologías, ¿no? En plantas, en animales, otra vez lo mismo, pero seguimos igual, ¿no? sin poder y sin saber nada sobre su significado. Lo que sí, digamos, que detalla él, George Zoega, es que encuentra que la lectura depende de la dirección hacia donde miran los signos.
Entonces, allí donde siempre miran los signos es el comienzo del texto. Entonces, eso es el primer paso que da Zoëga, ¿no? Los intentos de descifrar los jeroglíficos pues, permanecen un poco en el limbo hasta el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799. Ya os hablaron el otro día del descubrimiento de la piedra Rosetta. Y es en este momento, en 1802, cuando Silvestre de Sassi pues, identifica en la parte demótica de la piedra Rosetta, identifica los nombres propios y de Ptolomeo, principalmente. Entonces, ya aparte de estudios y paralelos, pues identifica también el de Alejandro. Después de él, Johann David Ackelbart pues, identifica también nombres propios en el texto demótico, pero que aparecían también en la parte griega. Y entonces dice que se trata principalmente de símbolos alfabéticos fonéticos, o sea que cada uno de los signos representa simplemente un sonido. Además, también dice que el copto y el nemótico son muy parecidos y que el copto efectivamente deriva del egipcio antiguo. Y por último, Niels Gustav Palin, orientalista, que intenta descifrar parte de la piedra Rosetta y publica algunos artículos sobre el tema diciendo que había que traducir al chino los salmos de David y escribirlos en los antiguos caracteres de este idioma y habremos reproducido los papiros egipcios que se encuentran en las momias. Con lo cual, todo lo que se va encontrando Champollion, efectivamente, a él no le convence y lo único que ve es que la clave está en centrarse en el estudio de la lengua copta. Es en ese momento, cuando ya acaba sus estudios en Grenoble, cuando decide marcharse a París. Allí, pues, digamos que él tiene grandes expectativas, ¿no? París es un lugar donde, bueno, pues está lejos de la familia, ya no está en la esclavitud de la escuela y se siente libre de estudiar lo que quiera y, bueno, pues muestra un especial entusiasmo por el estudio del copto. Sin embargo, pues, para él París también va a ser una decepción, porque, bueno, sí, es una ciudad grande, es una ciudad que le ofrece grandes oportunidades, pero él, que está acostumbrado a la tranquilidad y al campo, pues encuentra una ciudad que él califica de ruidosa, de sucia y que, bueno, pues acabaría un poco minando su salud y su estado de ánimo. La verdad es que una de las cosas que va a caracterizar también a Champollion es que va a ser una persona que va a tener bastantes problemas de salud a lo largo de toda su vida. Allí pues va de un lado para otro, al Colegio de Francia, a la Biblioteca Nacional, a la Comisión de Egipto para participar también en el volumen de la descripción del Egipto, ¿no? Y digamos que toda esa actividad y todo ese estrés pues empieza también un poco a perjudicar su salud, ¿no? Sufre jaquecas, dolores por todo el cuerpo, dificultades respiratorias, tos, fatiga, fiebre. Se muestra también bastante delgado, con lo cual la gente y la familia se empieza a preocupar con que estuviera enfermo de tuberculosis. También muestra determinada pobreza, porque parece que va con la ropa rota, pero no porque no tenga dinero, sino porque su hermano le manda dinero, pero no sabemos si se lo gastaba en libros o qué. Pero no tenía ningún interés tampoco en arreglarse mucho más, estaba centrado en sus estudios. Y una vez que termina sus estudios en París, pues decide volver a Grenoble, donde le ofrecen un puesto de profesor en la que había sido la antigua universidad, que se vuelve a fundar con Napoleón, lo que sería la Universidad Imperial de Letras, Artes y Ciencias. En ese momento tiene 18 o 19 años y le ofrecen dar clases de geografía, historia y de crítica de fuentes. Allí en esa universidad también va a ser profesor su hermano, Jacques Joseph, que daría clases de literatura griega y sería secretario de la Facultad de Literatura. Pues ahí comenzaría, en 1810, además una cosa característica es que Napoleón cuando reabre esta universidad, lo que hace es que todo profesor que sea de esta universidad adquiere directamente el doctorado sin haber pisado la universidad previamente. Y ni Champollion ni su hermano habían ido a la universidad antes.
Poco tiempo después, en 1811, sale el primer, el trabajo en el que habían estado participando Jacques Joseph y Champollion, la obra de descripción de l'Égypte con la expedición de Napoleón. Y bueno, pues parece que a pesar del trabajo de investigación y de redacción que habían hecho, en ningún momento se les agradece el trabajo ni su nombre aparece por ningún sitio, y esto parece que no les hace mucha gracia. Y es que en realidad también otra cosa que va a caracterizar a Champollion a lo largo de su vida, y es que va a ser una persona con una habilidad especial para ganarse enemigos, porque por lo visto, tiene un carácter bastante cambiante, falta de tacto, no sabe, digamos que elogia y critica de manera que a veces ofende sin intención. Y además era una persona bastante competitiva, de manera que esa competitividad le hace sufrir mucho física y psicológicamente. Además, al ser tan joven y, en cierta manera, ser tan brillante, pues también despierta las envidias de algunas personas que intentan insultarle llamándole jacobino, que por esa época llamarle jacobino era como tratar a alguien que tiene, digamos, unas opiniones políticas bastante extremas. Y las biografías dicen que Champollion en un primer momento no era ni partidario de Napoleón ni partidario de la monarquía. Digamos que se mantenía un poco al margen, pero sí era más partidario de una república democrática. Pero lo que se va a ver a lo largo de su vida es que también Champollion se va a ir arrimando un poco a lo que mejor le va a convenir y a donde tiene más sombra. Además de su interés por la lengua egipcia, pues también tiene interés en otros aspectos de la cultura egipcia y hace un experimento a finales de 1812 con un vaso canopo de un pequeño museo que había en Grenoble. En ese momento, ahora es un museo mucho más grande. Y bueno, pues él encuentra hay un par de vasos canopos, él quiere saber un poco el significado que tienen. Uno de ellos tenía dentro del vaso canopo, pues había una especie de masa sólida que se había quedado pegada al fondo, y Champollion lo que decide es meter el vaso en agua hirviendo, pues hacer, digamos, al baño María y calentar el interior para ver qué es. Y lo que hacen es sacar pues, algo envuelto en tela que el Museo de Historia Natural de París pues, identifica como una víscera. Pero como caso curioso es porque las manchas negras que hay en el vaso canopo esta es la foto actual del Museo de Grenoble, son producto de la ebullición de la resina y el bitumen dentro del experimento de Champollion. En realidad, al hacer este experimento, él lo que identifica es que en realidad estos son, pues son unos vasos que para él representan a una mujer, un babuino, un halcón y un chacal. En realidad no es una mujer, pero digamos que sí que identifica como que se trata de 4 espíritus que están destinados a examinar el alma ante el tribunal del Dios en el mundo de los muertos. Bueno, estaría un poco, no andaba muy desencaminado, pero bueno, también tenía claro que lo que estaban destinados era para proteger también las vísceras del difunto. Bueno, los estudios que va realizando y que los estudios van avanzando y ya va identificando tipos de jeroglíficos, él va identificando esos estudios pues que hay algunos signos que parecen alfabéticos, otros que simplemente pues, están imitando objetos de la naturaleza, como abejas o árboles, pero sigue sin, digamos, que llegar a una conclusión sobre su desciframiento. Sí consigue en esos momentos publicar una obra que es L'Égypte sous les pharaons, que es una compilación de nombres con equivalentes árabes, coptos y griegos y posiblemente también de egipcio antiguo. Él se arriesga de algunos lugares de Egipto. Aunque Champollion no se había proclamado ni realista ni napoleonista, como habíamos dicho, pues su hermano es nombrado caballero de la Legión de Honor, y lo que descubre Champollion es que Napoleón tiene determinada atracción por el trabajo que él está haciendo y entonces pues, parece arrimarse un poco al sentimiento napoleonista. De Napoleón. Y esto le va a traer problemas porque en ese momento en el que él se acerca más a la ideología de Napoleón,
pues es cuando Napoleón empieza, digamos, a decaer y a crecer un poco el apoyo hacia Luis XVIII. Y esto lo que le va a acarrear principalmente, porque el 18 de junio de 1815 Champollion publica un artículo que le va a traer graves consecuencias en el futuro, que pues niega la legitimidad de la dinastía Borbón para reinar en Francia y que dice que la decisión del pueblo era la única legitimidad y Napoleón era el príncipe legítimo. ¿Qué ocurre? Que poco después de publicar este artículo, Napoleón abdica y esto pues no le va a venir nada bien a Champollion. El 5 de julio la ciudad de Grenoble es sitiada y bombardeada y Grenoble se entrega. En ese momento, digamos que su futuro se tambalea porque todo el mundo sabe que está en contra de la figura del rey y la Academia de Inscripciones y Literatura empieza a rechazar todas sus publicaciones y todos sus trabajos. Champollion se enfada, obviamente, y publica otro artículo que titula Brindis a la República y entonces ahí es cuando ya él prácticamente llega a perderlo todo, de manera que su hermano y él son exiliados de Grenoble y les dan 15 días para abandonar la ciudad, y abandonando su trabajo, su futuro y sus expectativas. Así que su hermano y Champollion vuelven a Figeac, al pueblo natal. Tampoco la vuelta iba a ser tan buena porque su madre había muerto, la familia estaba prácticamente arruinada. Su padre había caído en el alcoholismo, la librería había quedado prácticamente abandonada. De 2 de sus hermanas, solo una se casó porque la otra pues, no había dinero para pagar la dote, con lo cual pues, tanto él como su hermano se ven en la obligación de levantar un poco la familia. Y aunque Champollion tiene un poco más de tiempo en ese momento, porque no tiene mucho trabajo para avanzar sus estudios en copto, lo que se les ocurre es, pues su hermano y él deciden abrir una escuela en Figeac que estaba basada en un método inglés que se llamaba el método Lancaster. Un método que se había creado en Inglaterra en 1778 y que consistía en educar a la clase trabajadora en una escuela gratuita donde incluso a los niños se les daba de comer y que los niños que más destacaban de la escuela también eran los propios profesores de sus compañeros, ¿no? Un sistema que por lo visto se puso muy de moda en esa época y que luego se extendió también a Grenoble y a París. En el tiempo en el que ellos están creando esta escuela, pues el exilio, la orden de exilio pues parece ser anulada. Champollion decide volver a Grenoble con la esperanza de volver a conseguir su trabajo en la universidad, mientras que su hermano pues, se marcha a París y allí se convierte en el secretario de Bon Joseph Dacier, que va a ser como el director o el secretario perpetuo de la Academia de Inscripciones y Literatura del Instituto de Francia, que era un personaje bastante importante de la cultura de París. Cuando Champollion vuelve a Grenoble ya tiene un poco más de tiempo para estudiar jeroglíficos, aunque no tiene mucho trabajo, digamos, no tiene trabajo ni en la escuela ni consigue trabajo en la universidad porque todavía hay una terrible agitación política, pero comienza a trabajar en un diccionario de jeroglíficos. Para ganarse un poco la vida lo que hace es dar clases en un liceo, cosa que tampoco le gustaba mucho, pero de esa manera consigue casarse con Rosine Blanc, a quien había conocido anteriormente y con quien tendría una hija que se llamaría Zoraida. En el invierno de 1820 y 1821 comienzan otra vez sus problemas de salud, tiene problemas de estómago, insomnio, desmayos. Aún así también la situación política pues, no ayuda porque queda inhabilitado como profesor tanto en la universidad como en la escuela y a pesar de todo ello pues, él consigue pues, seguir adelante y publicar un folleto titulado La escritura hierática dentro de los antiguos egipcios, donde digamos que habla un poco de la escritura hierática y su posible parecido con la escritura jeroglífica. Como no le queda nada en Grenoble, no tiene trabajo y no puede hacer nada allí, decide volver a París.
y allí se aloja en la calle Mazaín, que es la que tenéis en la imagen, y decide continuar sus estudios o sus investigaciones con los jeroglíficos haciendo estudios comparativos. Entonces, lo que él averigua es que hay 486 palabras griegas que corresponden a 1.419 signos jeroglíficos. Entonces, a él no le encajan las piezas y empieza a pensar en la posibilidad de que en realidad no se trata ni de que cada signo represente una palabra, ni de que cada signo represente un sonido solo, sino que a lo mejor forman grupos entre ellos. Durante ese invierno se descubren los papiros de Abidos, que eran casi todo griegos, pero uno de ellos, que llegan a París, y uno de ellos pues, tiene un texto en demótico cuyo preámbulo es muy similar al de la piedra Rosetta. Allí, en demótico, reconoce el nombre de Ptolomeo y otro nombre equivalente en demótico que parece ser de un cartucho que podría ser de la reina Cleopatra. Entonces, lo que él hace es aplicar esa técnica de comparación. Coge el nombre en demótico y lo escribe en el hierático que él cree reconocer. Y a partir del hierático lo vuelve a transformar en jeroglífico. Dice, bueno, ya tengo una posibilidad, voy a ver con qué puedo compararlo. Es cuando ocurre esto, es cuando llega a Inglaterra un obelisco, lo trae William John Banks, que es el hijo de un anticuario que había sido administrador del British Museum, pues trae un obelisco para ponerlo en el jardín de su casa, y el obelisco, que tiene inscripciones jeroglíficas que en ese momento estaban muy claras, hoy en día ya no se pueden leer, pues tenían varios cartuchos y además había una inscripción griega con los nombres de Ptolomeo VIII y de su esposa Cleopatra III. Claro, en 1822 Champollion tuvo acceso a esas copias de inscripciones en griego y observa que es posible reconocer en el nombre de Cleopatra y en el nombre de Ptolomeo lo que él había escrito previamente o había intuido y además reconocer cada uno de los sonidos. Ya era por lo menos capaz de transliterar tanto en escritura demótica, en escritura hierática y buscar un poco su correspondencia en el jeroglífico. Y además también descubre que el vocabulario que él conoce en copto se adapta en cierta manera también a determinadas palabras que aparecen también en el demótico, ¿no? O por lo menos que él cree leer en el demótico. Por ejemplo, la palabra copta, Keme, que significa Egipto, en egipcio va a ser Kemet, o sea que hay palabras muy parecidas y él empieza a notar este tipo de similitudes. La mañana del 14 de septiembre de 1822, Champollion recibe estas copias de dibujos de los jeroglíficos del templo de Agustín Bell, que habían sido realizadas por el arquitecto Jean-Nicolas Huyot, que es uno de los arquitectos que, si no me equivoco, creo que es de los que participan en la Torre Eiffel. Bueno, era un arquitecto que era bastante preciso en sus dibujos y en sus anotaciones y bueno, pues Champollion identifica unos cartuchos que antes no había visto. Claro, él había estado trabajando con nombres como Ptolomeo, como Cleopatra, y entonces piensa que a lo mejor ese tipo de escritura es un tipo de escritura que se utiliza en esa época tolemaica, pero que anteriormente no tiene por qué haberse utilizado. Claro, él encuentra unos cartuchos diferentes e identifica algunos de los sonidos, ¿no? O algunas de las palabras. Identifica este circulito de aquí, que sabe que se lee Ra y que además también tiene un significado muy similar en copto, que está relacionado con el sol. Identifica dos sonidos que él en ese momento cree que son una S, y entonces son estos dos de aquí, e identifica otro sonido que en ese momento él identifica con una M y le da el nombre de Ramsés o de Rameses. Y entonces él sabe que hay un rey y un faraón que se llama Ramsés. Dice, uy, aquí está el nombre de Ramsés, y encuentra otro similar con el nombre de Tutmosis. Y entonces es cuando ya se le enciende la luz y dice, ya está, ya lo tengo. Y entonces coge todos sus papeles, sale corriendo al despacho de su hermano que trabajaba con Dacier, y entonces es cuando suelta esa famosa frase que dice «Je tiens l'affaire», ¿no? Yo lo tengo. Y en ese momento, cuando ella dice que yo lo tengo, se desmaya y permanece en shock durante 5 días.
totalmente en coma, por lo menos eso dice la leyenda. Algunos dicen que es por el agotamiento de tanto estudiar y tal, pero en realidad es que el pobre permaneció inconsciente después de este descubrimiento. Ya a partir del 27 de septiembre de 1822, o sea, pocos días después, cuando ya está recuperado, es cuando llega el momento de presentar todas estas investigaciones a la Academia de Inscripciones. Lo que había hecho Champollion había sido identificar signos fonéticos que no solo se habían utilizado en nombres extranjeros, como eran Ptolomeo y Cleopatra, ¿no?, que se consideraban nombres extranjeros, y que no solo se habían utilizado en periodos griego o romano, sino que también en épocas anteriores, porque Ramsés era anterior, con lo cual ya era una escritura que había evolucionado durante un largo periodo de tiempo. También había identificado que había diferentes tipos de signos. Había ideogramas, había signos fonéticos, había otros signos que podían ser determinativos. Identificaba la posibilidad y la existencia de sufijos o de algunos verbos, pero sin saber exactamente lo que significaban, sino que él intuía que se trataba de eso. Y entonces esos estudios que hace y esa primera investigación se publica en la famosa Carta a Messier d'Acier, que es donde se describe pues, todo el proceso y todo ese primer descubrimiento. Un folleto de 44 páginas que prácticamente digamos que ha pasado a la historia. Claro, después de tantos años de trabajo y al borde del colapso, el pobre, y viendo que todo lo que había hecho en realidad encajaba y que todos los resultados eran correctos, pues elabora tablas de jeroglíficos fonéticos y empieza a recopilar diferentes cartuchos de diferentes fuentes. Obviamente él ve que necesita más, que necesita buscar en más documentos, y entonces lo que hace es necesita más variedad, empieza a consultar textos del Museo Británico o de colecciones privadas. También se dice que se va a las subastas que se realizan en París, donde se venden objetos de egipcios y antes de venderlo se pone a copiar las inscripciones. Pero claro, el pobre no tiene trabajo y la única manera que tiene para conseguir dinero es sacar este tipo de publicaciones sobre el panteón egipcio a cambio de un módico precio y que, bueno, que están compuestas creo que son 9 volúmenes, una manera de ganarse la vida, porque sigue sin ser aceptado del todo dentro de la academia y sigue sin tener ningún puesto dentro de la academia. Bueno, es en ese momento cuando decide también marcharse a Turín, con una ayuda que le da el rey de Francia. Entonces se marcha a Italia un 4 de junio y allí pues queda completamente ensimismado y abrumado con la cantidad de objetos que hay, con la cantidad de inscripciones que hay, desbordado de trabajo, se pone a trabajar absolutamente en todo. De hecho, es nombrado miembro de la Academia de Turín y uno de los descubrimientos que hace es que encuentra trocitos de papiro y se le ocurre pues, pasar horas y horas ordenándolos, y de esa manera es como se constituye el famoso canon real de Turín, que data de Ramsés II y que contiene la lista de nombres reales y que especifica e indica la duración de cada uno de los reinados. Allí en Italia conoce a Hipólito Rossellini, que es el que va a ser su eterno compañero, y que Rossellini, que era también un profesor de idiomas orientales ahí en Pisa, pues decide acompañarle, aunque se lo tenga que costear él, para seguir estudiando con él y avanzando en sus estudios. Lo que hace también Champollion es gestionar las colecciones. Él sabe que hay determinadas personas como Henry Salt o Drobetti que traen antigüedades de Egipto y las venden a colecciones europeas, y lo que hace es convencer al rey de Francia para adquirir una de las colecciones de Henry Salt, que es la que pasará a la colección del Louvre, que algunos objetos de los que trae Champollion son los que tenéis aquí, y también de Drobetti, ¿no?, que es otro de los que traen colecciones traen objetos a las colecciones europeas y las venden. Sin embargo, su sueño era realizar una expedición.
Y es entonces cuando crea la expedición que se llama Franco-Toscana, porque está compuesta no solo por Champollion, sino por su ayudante, el que se convierte en su ayudante, Hipólito Rossellini. Deciden montar una expedición para recorrer Egipto y documentar la mayor parte de monumentos posibles, con un grupo de 12 hombres compuestos por dibujantes, arquitectos, especialistas, hay un botánico. Y de esa manera, pues, se marchan a Egipto y llegan a Alejandría el 18 de agosto de 1828. Allí deciden dejar la vestimenta europea para no llamar la atención y se vistieron como egipcios, llevaban la cabeza afeitada con una chaqueta bordada como la que tenéis aquí, que es del Museo de Ville, de Grenoble, de Champollion. O sea, vestir realmente a la egipcia para intentar no llamar mucha la atención. Es entonces, ya en Alejandría, y una vez que tienen unos barcos a los que llaman Isis y Hathor, con los que van a recorrer el Nilo, pues se emprenden la navegación a lo largo del canal de Mahmudiyet, que es el que conecta Alejandría con la rama del Nilo que pasaba por la Roseta, y de ahí van bajando hacia el sur, pasando por Dessouq, llegando a Saís, tardan también varios días en llegar a las proximidades del Cairo, desde donde observan las pirámides por primera vez. Ahí tenéis el texto que Champollion escribe a su hermano, ¿no? Al despertarnos la mañana del 19 vimos por fin las pirámides, cuya enorme forma podíamos apreciar a pesar de que estábamos a 8 leguas de distancia. Siguen bajando. Su idea en realidad es llegar hasta la segunda catarata, ir observando un poco lo que hay y cuando vean lo importante, a la vuelta, pues ya se van parando en lo que ellos consideran que es más interesante. También llegan a la cantera de Tura, que es una zona de cantera caliza. Y bueno, pues la dinámica es que cada uno de los miembros se le asigna van parando en determinadas zonas. A cada uno de los miembros de la expedición se les asigna una zona para buscar, un poco para hacer un sondeo de lo que hay. Y bueno, pues para copiar aquellas inscripciones que vean de interés o para realizar una pequeña excavación donde vean que es posible encontrar algo o dibujar algo que les parezca interesante. Digamos que se van organizando como en pequeños grupos. Llegan a Memphis a mediados de octubre, ahí a la zona de Mitragina, donde, bueno, este dibujo precisamente es de la expedición de Napoleón, donde encuentran este coloso de Ramsés II que se encuentra en el museo de Memphis, de Mitragina. Se dirigen también a Saqqara, visitan las tumbas de Saqqara. Ahí es donde también Champollion descubre que los egipcios dividían la noche en 12 horas, que tenían un sistema de esas de 24 horas y que cada año se dividía en 3 estaciones y que cada estación tenía 4 meses. O sea, que va realizando cada vez más y más profundización en la egiptología. Llegan a Dendera, a Tebas, llegan a la zona de Asuán como a principios de septiembre y ya en ese momento digamos que la salud de Champollion se empieza a fallar, ¿no? Le da como una especie de ataque de gota tan fuerte que no puede andar. A veces se tiene que quedar en el barco mientras los demás realizan el survey o la expedición y a veces se lo encuentran inconsciente encima de la mesa porque pierde el conocimiento. La verdad es que la situación también debería ser bastante difícil. Llegan ahí al templo de Abu Simbel, donde también entran, ¿no? y describen como una obra completamente digna de admiración y va describiendo la manera en la que él se va rectando para entrar dentro del templo de Abu Simbel. Y una vez que llegan ya prácticamente a la segunda catarata, lo que hacen es volver otra vez hacia el norte. Y ahí ya se van parando en sitios más especiales, ¿no? Se paran otra vez en Tebas, hacen copias de inscripciones y dibujos del templo de Luxor, del templo de Karnak. Van a trabajar al Valle de los Reyes, allí se hospedan, por así decirlo, en la tumba de Ramsés VI, que es la que tenéis ahí abajo en la imagen, ¿no? Que es la que prácticamente ha utilizado todo el mundo como hotel del siglo XIX.
Y bueno, pues no todo fueron maravillas, porque en realidad también expoliaron algo del Valle de los Reyes, y tanto Champollion como Hipólito Rossellini arrancaron 2 relieves de la tumba de Seti I. Ahí lo tenéis, el que está en el Museo del Louvre y otro que está en el Museo de Florencia, que es la misma tumba que había descubierto Belzoni en 1818. Bueno, aunque a veces pasa rachas bastante malas de salud y agotado por el trabajo y por el calor, porque yo creo que las fechas en las que están, por ejemplo, en Tebas son pleno verano y lo debieron de pasar bastante mal. En realidad, Champollion se muestra completamente entusiasmado y hay momentos en los que parece prácticamente revivir de su enfermedad. Sin embargo, comienza a haber varias bajas en la expedición. En primer lugar, pues Alessandro Ricci, que es el que había acompañado antes también a Belzoni, que le pica un escorpión y bueno, pues vuelve a Florencia, muriendo en 1834. También en ese momento, pues Duquesne, que es otro de los que le acompaña, pues decide abandonar, exhausto y cansado, el 30 de julio decide marcharse y bueno, pues le encargan simplemente transportar algunas de las antigüedades que habían adquirido para llevarlas a Alejandría. Sin embargo, Champollion sigue ahí, sigue quedándose, y además una de las cosas en las que se empeña es en llevarse uno de los obeliscos del templo de Luxor, que es el que hoy se instala o se puede ver en la Plaza de la Concorde de París, donde llegó en 1836, o sea que se lleva uno de los obeliscos directamente a París. También cuando emprenden la vuelta de regreso y llegan a Alejandría, pues el botánico, que se llamaba Radi, decide ir solo y adentrarse en el delta a investigar y nunca más se supo, desapareció en el delta y no se le volvió a ver. Y el resto de los arquitectos y dibujantes que le acompañaban, muchos de ellos encontraron trabajo en el Cairo y decidieron quedarse en Egipto, con lo cual casi prácticamente vuelven solos Champollion e Hipólito Rossellini. Cuando vuelven, pues claro, todo lo de la expedición ha sido un éxito. Él tiene en ese momento tiempo y está a punto de acabar su gramática copta y de comenzar el curso universitario. Ya por fin puede dar clases, de dar una conferencia inaugural hablando un poco de la expedición y de los avances que se habían hecho en la escritura, pero la salud le vuelve a fallar y digamos que cuando está a punto de reanudar el curso, pues se desploma y 4 días después se dice que sufre una apoplejia que le deja completamente paralizado e incapaz de escribir. Consciente de que las cosas no iban bien y de que no se encontraban muy bien, le confía a su hermano todos sus manuscritos, su gramática y, bueno, dice la leyenda que, bueno, pues que él se sumerge en una profunda tristeza y que lo único que hace es repetir: Dios mío, 2 años más, ¿por qué no? Y señalándose la cabeza decía: demasiado pronto, hay tantas cosas por hacer aquí. Dicen que el 4 de marzo de ese 1831, ese 4 de marzo lo que hace es pedir las ropas que había llevado a Egipto, que se las llevaran con él a la cama, sus cuadernos de notas, y esa noche muere a las 4 de la madrugada. A modo de curiosidad, claro, como Champollion sufrió tantos achaques y tantas enfermedades a lo largo de toda su vida, hay un médico del Imperial College de Londres que escribió un artículo hace como 6 años respecto a la enfermedad de Champollion, porque claro, en esa época a todo le llamaban apoplejia. Y él, basándose un poco en los síntomas, porque no se ha hecho ningún tipo de autopsia a Champollion ni nada, pero basándose en los síntomas que tuvo desde los 18 años a lo largo de toda su vida, este médico de Londres dice que probablemente sufrió ELA y que de ahí sus crisis esporádicas y de sus momentos de desvanecimiento y de los dolores que iba sufriendo. Bueno, fue enterrado en el cementerio del Père Lachaise y el discurso fúnebre que se pronunció, que fue pronunciado por el presidente de la Academia de Inscripciones y Literatura, que se llamaba Alkenaer, dijo:
Acababa de terminar su gramática egipcia y de anunciar su publicación cuando fue arrebatado de golpe a una familia que lo adoraba, a nuestra academia, donde tenía tantos amigos y colegas, a Francia, que le contaba entre sus hombres ilustres, a la Europa culta, que ya había inscrito su nombre entre las glorias literarias. Este nombre no morirá jamás, pero la viva luz que el señor Champollion esparció sobre la tierra y los monumentos del antiguo Egipto se apagó justo cuando brillaba con más esplendor, y las tinieblas que esperamos ver disiparse en su claridad nos dejan con una pena que tal vez durante mucho tiempo será compartida por la posteridad. El duelo de una sola familia se convierte en duelo general para todos los que cultivan las letras y se interesan por su progreso. Después de la muerte de Champollion va a ser su hermano el que se va a encargar de dar salida a toda la documentación, a todos los manuscritos que había conservado y que no habían llegado a publicarse. Entre ellos, pues, la gramática egipcia, que se publica posteriormente, y también un diccionario de lengua jeroglífica. Y bueno, el único problema consistió en los volúmenes esto es parte de la gramática, en los volúmenes que se hicieron de la expedición a Egipto, que se fueron publicando poco a poco, pero claro, como era una expedición franco-toscana, su hermano no contó con la parte toscana y publicó solamente la parte de Champollion. Entonces, Rosellini lo que hizo fue publicar por su lado también los resultados de la expedición franco-toscana. Estos volúmenes, que tardarían mucho en publicarse, yo supongo que en parte también fueron costeados por su hermano, porque él llega un momento en que por problemas políticos otra vez, porque llega la Segunda República y porque pierde su trabajo, pues se ve obligado a abandonar el proyecto de publicar todo y comienzan ya a publicarse después de la muerte. Se comienzan a publicar otra vez después de la muerte del hermano de Champollion en 1868, siendo el último volumen de los monumentos de Egipto publicado en 1889 de manos de Gastón Maspero, que también va a ser el que se va a convertir en uno de los más ilustres egiptólogos franceses de finales del siglo XIX. Pues muchas gracias y espero que la hayan disfrutado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Gemma. Me parece interesantísimo porque hay aspectos que sí que conocíamos, obviamente, de la vida de Champollion, pero con tanto detalle ha sido tremendamente interesante. Se abre el turno de preguntas. Si hay alguna pregunta, estamos esperando al micro para poder pasarlo. No sé si les podemos escuchar, si no. Sí, que lo que hizo este doctor de Londres es analizar a través de las cartas y la documentación de Champollion todos los síntomas. Y él lo que llegó a la conclusión de que lo que tenía era ELA. Y entonces que era eso lo que le había hecho sufrir tantas crisis desde los 18 años que se le echaba. Eso es lo que dice. Yo no. Sí, que en sus cartas él dice que tiene un ataque de gota, o en sus cartas dice que se siente mareado, que pierde el conocimiento, o va acumulando cosas, no lo sé. Yo no sé medicina, yo digo el artículo que me encontré que me pareció curioso y me parecía interesante mencionarlo. No lo sé, ya, pero yo soy egiptóloga, no sé. Lo que has contado sobre Champollion, el cuadro clínico, la gota se asocia con diabetes y con hipertensión arterial. Sí, es que claro, no se sabe. Entonces, bueno, él tiene accesos de ictus, varios ictus, cosa que se da en los gotosos, porque ya te digo que es lo que llamamos enfermedad trimetabólica, o sea, que produce diabetes, gota. Claro, yo cuando he dicho lo de los ataques de gota y todos esos síntomas son prácticamente los síntomas de los que hablan la mayor parte de las biografías que escriben. Entonces, quizá es una interpretación de las cartas,
por parte de otros biógrafos. Entonces, yo no sé realmente en qué consistían, pero yo no sé nada de medicina, es un dato curioso que me parecía interesante mencionar, pero no sé, también, hombre, llama la atención esos momentos de crisis que les podía dar de forma esporádica que le impedían moverse, que a lo mejor no era ELA, que a lo mejor este doctor se equivoca. Él se basa en los síntomas, no lo sé. O sea, no lo sé. Hay una especie de carrera por ver quién lo traduce antes. Entonces hay diferentes especialistas. Hay otro inglés, por ejemplo, es que ya no me daba tiempo a meter más información, pero Thomas Young, por ejemplo, que era británico, también intentaba descifrar parte de la piedra roseta utilizando el griego. Entonces, en realidad, era una especie de competición. El problema que tenía Champollion era que claro, él trabajaba con copias que había recibido de la piedra, de la estela, y él decía que cada una de las copias que tenía decían una cosa diferente, o sea, que eran copias malísimas. Incluso él lo que llega a hacer es escribir a la Royal Society para pedirle una copia buena de la piedra roseta, con tan mala suerte que se equivoca, porque en realidad la piedra roseta no estaba en la Royal Society, sino que estaba en una sociedad de anticuarios de Londres, y entonces manda su información y sus notas a Thomas Young, que es su eterno rival, y que era el presidente de la Royal Society. O sea que en realidad eso era una competición continua, y algunos pues lo hacían utilizando el demótico, otros lo hacían utilizando el griego, la mayoría utilizaban el griego. Y claro, él empieza a mezclar las tres cosas. Y bueno, es que en realidad todo fue una especie de competición que se hizo en muy pocos años. Yo creo que no llegó a tanto, no le dio tiempo a tanto. No. Vale. No, o sea, él yo creo que sí intuye una evolución, sí que la intuye, pero no llega a distinguir entre egipcio antiguo, neoclásico, neoegipcio ni nada de eso. No, el pobre no le dio tiempo a mucho más. Vale, ¿se han descubierto errores en el desciframiento de Champollion? Sí, errores en la lectura sí, porque por ejemplo lo que él identifica con una M en realidad es mes, es una M y una S juntas, o sea, él, claro, sí que había errores, sí que lo sabía, pero el paso, desde luego, fue un paso bastante grande para que a partir de ahí pues ya se pudiera trabajar. De hecho, se respetó tanto su trabajo que hasta Gastón Maspero siguió publicando el trabajo de Champollion, y eso ya dice mucho. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos verles el próximo miércoles, que será ya la última conferencia de este ciclo de Champollion. Gracias. Buenas tardes.